Amigos y amigas de Cuatro Vientos, hola, muy buenas tardes. La 1 de la tarde con 20 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California, México. Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Pues miren, la verdad es que nos la hemos llevado muy tranquila en esta fin de semana, pero hay muchísima información muy interesante y por eso hemos decidido sacar adelante nuestro programa de noticias de Galicia. Prácticamente cada 10 o 15 días estamos haciendo esto, pero les decimos que ya dentro de poco, amigos y amigas, aquí vamos a estarlos molestando diariamente de lunes a viernes con nuestro programa de noticias. Lo vamos a reincorporar a la programación de la plataforma 4B TV. Olga, ¿qué tal? ¿Qué día, no? ¿Qué cosas, qué temas tan interesantes? Tenemos que hablar de una manera muy seria sobre el tema del cambio climático. Le está pegando muy duro ya al planeta, amigos y amigas. Créanme, ese es el problema fundamental de la humanidad para este siglo. La verdad, va a ver usted cómo andamos en ese tema. De verdad, muy lamentable. La obesidad también en nuestro país, que es una pandemia que está generando muchísimos problemas, incluso ya se impacta en el Producto Interno Bruto del país. La anuencia que está dando al día de hoy Estados Unidos, $300 millones para Centroamérica, para tratar de mejorar un poco las condiciones de vida de los centroamericanos, que usted sabe, están migrando, y en México se están encontrando con un tapón muy difícil. 350 millones. 350 millones de No dólares. es nada. No es nada. Ahorita lo vamos a comentar. Son sí, 1.100 millones los que está invirtiendo el gobierno mexicano en el programa Sembrando Vida en el sur del país, precisamente para evitar la emigración de mexicanos de los pueblos más pobres y empobrecidos del sur del país. Son 1.100 millones en el programa Sembrando Vida, millones de dólares. Entonces, pues es nada. Que dé menos de 400 millones el gobierno de Estados Unidos es nada. Y aplicado en 5 años. Es una bicoca. Sí, y en realidad pues no hay un cambio fundamental en la política. En lo que pretenden es que en México siga empleando la fuerza a la Guardia Nacional para impedir que lleguen los migrantes a Estados Unidos, cuando ya se ha cansado de repetir una y otra vez el presidente López Obrador que la solución tiene que ir a la raíz del problema y atacar las causas, solucionar los problemas económicos. Ahorita ampliamos los temas. Híjole, de eso vamos a hablar, porque además ya la semana próxima es que va el presidente a la ONU y esta va a ser parte de su discurso. Será parte esencial de su discurso. Y bueno, obviamente también el caso Odebrecht, que toma características muy interesantes, le vamos a dar una nota muy interesante sobre esto. El sindicato petrolero Galicia, que ya ahora sí se anuncia una elección que creo que podría ser ejemplar y podría terminar con el cacicazgo dentro del sindicato petrolero. Mírame lo que hago. Y bueno, ojalá sea cierto. Y para los bajacalifornianos el tema de la reapertura de la migración, de la apertura de las garitas con Estados Unidos a partir del próximo lunes 8, se reanuda ya la entrada por garitas, siempre y cuando usted, que vive de este lado de la frontera, en México, pues presente su documentación de que ya está vacunado. Sí, y antes, Javier, antes de entrar a todos esos temas, creo que a propósito, fíjate, de las elecciones que van a tener los trabajadores petroleros, habría que hablar de los maestros de Baja California, que hace poco tuvieron elecciones y parece que sirvieron para maldita la cosa en la elección de sus líderes sindicales. Y volvió a ganar pues el charrismo, los oficialistas, en un proceso que se vio de lo más sucio desde el lanzamiento de la convocatoria. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí se aplicó por primera vez en la historia el voto universal y directo, que cada maestro pudiera votar de manera secreta también, para elegir a sus dirigentes, pues tenemos información, como lo comentamos ya, usted lo sabe, pues que hubo muchísimas irregularidades, empezando por la convocatoria, que dejó fuera de la posibilidad de postularse a maestros que no hayan formado parte de direcciones anteriores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y además, Javier, pues fue un piso muy disparejo, porque los candidatos oficialistas hicieron todo, lo mismo de siempre, acarreados, metieron dinero, y están impugnadas las dos elecciones, la de la sección 37, que corresponde a maestros estatales,
y la de la sección 2, que corresponde a los maestros federales o federalizados. Pero tomaron las instalaciones, hoy están en protesta los maestros. A eso voy precisamente, que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, corriente sindical a la que pertenece Marco Antonio Pacheco Peña, quien fue un candidato a dirigir el sindicato de la sección 2, pues decidieron desde el miércoles pasado declararse en paro de labores. ¿Por qué? Pues porque existe la misma situación que se dio a lo largo de todo el gobierno de Kiko Vega, que no les pagaron los sueldos que les deben. Sucedió a lo largo del gobierno de Bonilla, que hizo campaña prometiendo que solucionaría estos problemas, y está sucediendo todavía hoy con Marina del Pilar, que acaba de entrar en funciones, de tomar el cargo de gobernadora. Bueno, pues los maestros desde el miércoles están en paro de labores y se fueron a realizar un plantón allá en Tijuana, frente a las oficinas de la Secretaría de Educación, y lanzan una advertencia. Dicen que no permitirán la apertura de esta Secretaría de Educación, de esta oficina, hasta que les muestren las autoridades las prenóminas por parte del gobierno del estado. ¿Qué es eso de las prenóminas? Pues el listado de maestros que ellos tienen, a los que dice el gobierno que se les adeuda, para compararlo con la lista de maestros que tiene la coordinadora y que saben que no les están pagando, porque ni siquiera en eso hay información. Compatibilidad, no son compatibles. Así es. Entonces, desde la noche de ayer jueves, los maestros inconformes por la falta de pago y encabezados por el representante de la CENTE en Tijuana, el profesor Marco Antonio Pacheco Peña, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación y colocaron cadenas en las puertas principales de este inmueble. Ahí están los maestros protestando y dijo el maestro Pacheco que ante la falta de respuestas claras y concretas y cansados de promesas, decidimos amanecer en el sistema educativo cerrando las oficinas para que el gobierno sepa que va en serio. Y añadió que están exigiendo el pago que también se debe a maestros interinos, así como su pronta basificación. Hay muchos interinos que llevan años trabajando como interinos, Javier, sin que le den la base. Así es, ese es el gran problema. Sí, fíjate. Uno de los grandes problemas es eso y las pensiones. ¿Te acuerdas que en la entrevista que tuvimos con él hablamos mucho de Catalino Zavala Márquez, que tuvo como secretario de Educación en el gobierno de Bonilla y ahora es secretario de Gobernación de Marina del Pilar? Y le preguntábamos al profesor Pacheco que qué opinión tenía. Pues la peor opinión. Ahora enfatizó que la administración actual, específicamente el secretario de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, ya conoce perfectamente las necesidades del magisterio, porque antes fue secretario de Educación con Bonilla y se le estuvo entregando los documentos, los pliegos petitorios, las demandas, la información de manera muy puntual y muy concreta. Dice que aseguró que de momento no se le está informado la fecha del pago, luego de la reunión que hubo también ayer mismo jueves entre funcionarios del gobierno de Marina del Pilar y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los dirigentes charros de la sección, o dígale oficialistas si no quiere charro, los dirigentes oficialistas de la sección 2 y 37. No se está viendo claridad en la respuesta. Estamos viendo supuestos de que el lunes paguen una parte, el martes otra parte. Sin embargo, nunca hablan de los maestros interinos, por lo que no podemos hablar de una respuesta concreta, afirmó el coordinador de la CENTE. Y bueno, insistió en que los pagos garantizados, los que deben de entregárseles, son bono de nómina extraordinaria para maestros activos y jubilados y la nómina extraordinaria para los maestros, además de lo que ya mencionamos, el pago a los interinos. Está el caso de los maestros jubilados y pensionados también. Aparte también. Fíjate que hoy en la mañana
destacan dos notas sobre este mismo tema, Alicia, que yo quisiera rápidamente comentar. El primero es que supuestamente ayer por la tarde, noche y hoy en la mañana, Catalino Zavala y las dirigencias sindicales, las que están siendo impugnadas, porque han sido acusadas de ser cuando menos charras. De fraude en la elección. Y cuando menos, y bueno, y son direcciones sindicales del magisterio que los opositores las han identificado como charras, ¿sí? Como que han estado buscando, hicieron todo lo posible por mantenerse en el poder, y bueno, de ahí precisamente parten las inconformidades que se están revisando a nivel nacional, allá tanto por el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como por las autoridades laborales, y eso es muy interesante. Las estatales y las federales, las dos están supuestamente revisando esto, y llegaron a un acuerdo con esas dirigencias, en esas mesas de trabajo con Catalino. Sí. Y Catalino Zavala, que como bien tú lo dices, cuando fue secretario de Educación, no le importó dejar el hueso para irse a coordinar la campaña de Marina del Pilar a nivel estatal, y luego, pues muy conchudamente, mientras llegaba al cargo, que ya tenía obviamente en la bolsa, previo a que de los resultados electorales, que pues ya se sabía que Marina del Pilar iba a ganar. Bueno, sucedió que regresa muy quitado de la pena al mismo cargo de secretario de Educación. Y lo toma como si estuviera por primera vez ahí, como si no conociera el problema. Sí, y sin haber resuelto previamente, antes de irse a la coordinación, o sea, de Grillo, antes de irse de Grillo. Es su especialidad, es un grillero, eso es un cuate que anda buscando siempre. Aunque aquí lo tiene como un político con niveles de estadista. Anda cantando como grillito para ver a qué iluso o a quién le hace caso, y pues vende muy, muy fácil su amor. No es como la aventurera. No, y lo que sucedió, Javier, secretario de Gobernación. Y lo que sucede finalmente es que regresa al cargo, ¿sí? Y brinca ahora a la Secretaría de General de Gobierno del Estado de Baja California, y desde ahí pues cita a quienes y acuerda con quienes estuvo acordando la inactividad de la resolución del problema magisterial en Baja California durante los 2 años de Jaime Bonilla. Mira qué bonito, ¿no? Sí. Qué cosa tan terrible. Y bueno, el magisterio, como lo estamos diciendo, fueron aproximadamente 300 maestros y trabajadores de la educación los que protestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación. No es un número mínimo. Quienes pues continúan, hasta donde sabemos, continúan en pie de lucha. Ellos siguen todavía haciendo pues sus protestas. Pero fíjate que el 3 de noviembre, un padre de familia denunció penalmente al secretario general de la sección 37 del CENTE, que es Ampelio Íñiguez Arellano, y a la gobernadora del estado, ¿sí? Porque los maestros, ante esta situación que se está dando de no pago y de inconformidades con el proceso electoral interno del sindicato, suspendieron labores. Desde entonces, desde prácticamente, pues, no han regresado, muchos de ellos no han regresado en inconformidad. Y Olga, pues, denuncia penalmente a estos dos funcionarios. Quedó la demanda ante la Fiscalía General del Estado con el número único de casos 0204-2021 48-330, ¿sí? Y también en contra de los secretarios de Educación Gerardo Solís, en contra del secretario general de Gobierno Catalino Zavala, así como de la delegada de la SEP y de la ISEP, y las responsables de recursos humanos, por los presuntos delitos de coalición de servidores públicos, cohecho y corrupción, más lo que resulte, ¿sí?, por este paro que está dejando a muchos alumnos, y eso nos consta. Aquí en el Senado hemos visto a varios niños que se han quedado sin clases virtuales, porque pues los maestros, de alguna forma hay que entender que están luchando contra estas irregularidades. Pues imagínense, los internos que no les paguen durante, ¿cuántos años son? Ya 2 años, quizás más. No les dan sus bonos y tampoco los jubilan, ¿no? El problema viene desde Kiko Vega, Javier. Total. Vienen desde esa época. Total, pues qué bueno que empezamos con esta nota, porque sí hay que destacar. Cuatro Vientos ha estado dándole seguimiento, de repente se nos pierden los maestros.
con los que establecemos contacto para conocer qué es lo que está sucediendo, pero bueno, sabemos que está en una negociación. La verdad es que les pedimos a los maestros que después de las elecciones tuviéramos también, porque estaban muy interesados en entrevistas con Cuatro Vientos cuando estaban en campaña, y les dijimos, por favor, cualquiera que sea el resultado de la elección y la manera en que se desarrolla el proceso, tengamos una entrevista inmediatamente después de las elecciones. Pues todavía no nos responden, Javier. No sacan pensar mal. Pero sí sabemos que impugnaron legalmente la elección. Y sí sabemos también, por información nacional, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado suspendiendo, posponiendo otros procesos porque se les está haciendo bolas el engrudo, Javier. Claro. Y quizá eso signifique que aunque no haya todavía una expresión en las calles, que yo pienso que lo puede llegar a ver pronto, sí hay la intención, creo que significa que hay la intención de la Secretaría del Trabajo de intervenir, porque nos dimos cuenta que vino aquí un funcionario de la Secretaría del Trabajo que no lo esperaban y de pronto les cayó el mero día del proceso electoral y vino a levantar un informe de cómo se estaba desarrollando el proceso. Entonces, la Secretaría del Trabajo seguramente dará a conocer esta información porque si los maestros se ponen firmes, Javier, ese proceso se tiene que revertir, tiene que volver a repetirse las elecciones y tiene que tomarse nota de las irregularidades que aquí se cometieron para que no suceda en el resto del país. Claro. Si tienen suerte, los maestros logran incluso modificar la convocatoria para que puedan ser electos, postulados como dirigentes, todos los maestros que quieran postularse, aunque no hayan tenido cargos directivos antes en el sindicato. Muy Ahí bien. lo dejamos por lo pronto. Oye, y sabes qué, aprovechando que estamos hablando de cuestiones sindicales y de elecciones, vamos a la nota número 7 de una vez, Olga. Vamos a platicar de lo que está sucediendo también con el proceso interno en el sindicato, porque también es algo que podemos modificar ahorita el número de las notas, y vamos a hablar de Carlos Romero de Champs y el sindicato, Olga, que se nos viene de una manera muy interesante lo que va a suceder, porque sí lo está organizando directamente la Secretaría del Trabajo. Así y aquí sí puede haber cosas muy, muy interesantes para transformar uno de los cotos de poder más grandes que existen en el sindicalismo mexicano y que ha afectado durante muchísimos años a los trabajadores de base, pero a dirigentes como este señor, como Carlos Romero de Santos, uno de los más corruptos, líderes del sindicalismo mexicano, y vaya que es mucho decir, que porque sobran ejemplos, pero con creces creo que se los ha llevado Romero de Champs. Javier, sí, nada más que comento antes de que empecemos a dar la nota ya puntual, la lectura, es que el presidente López Obrador ha tenido especial interés en esta elección de sindicato porque del sindicato va a depender en gran parte el funcionamiento de los trabajadores, el funcionamiento de Pemex en este sexenio, en el que pues se tiene el interés de combatir el huachicol, convertir, ¿verdad? A Pemex en una empresa totalmente autosuficiente que avance en la liquidación de sus deudas y rescatar a Pemex como una empresa pilar del Estado. Bueno, pues según nos dice el periodista Lenin Patiño de Contralínea, el proceso electoral donde se elegirá al nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana será con voto electrónico y se garantizará que sea libre, universal y secreto. Así lo aseguró Luisa María Alcalde de Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social. Sí, ella hija de Berta Luján, de origen chihuahuense. Dicho proceso iniciará el próximo 6 de diciembre y concluirá el 31 de enero de 2022. Pues mire, durante la conferencia presidencial de este viernes en la mañana, esta funcionaria indicó que los comicios para definir al nuevo líder sindical de Petróleos Mexicanos, Pemex, se dividirá en 5 etapas, amigos y amigas.
¿sí? 5 etapas. Primera, la emisión de la convocatoria, que se va a hacer el día 6 de diciembre del año 2021. Después, el registro de votantes, amigos, que se da del 7 al 17 de diciembre. El registro de candidatos, que ocurrirá del 17 al 19 de enero del 2022. Las campañas electorales que se van a desarrollar del 20 al 29 de enero, amigos y amigas, y finalmente la jornada electoral con sus resultados el día 31 de enero. Híjole, esta elección va a ser fundamental para saber si está funcionando o no la reforma laboral en materia de democracia sindical. La Secretaría del Trabajo estima que alrededor de 89,000 agremiados al sindicato petrolero, 89,000, tienen derecho al voto en el mencionado ejercicio democrático, el cual se efectuará con la participación de aproximadamente 400 servidores públicos de la dependencia. Va a estar muy vigilado. El Centro Laboral Federal, con el acompañamiento de la Secretaría de Trabajo, será la autoridad encargada de vigilar y dar seguimiento a este proceso electoral del sindicato. Todos los trabajadores de Petróleos Mexicanos deberán validar sus datos personales de forma presencial. Esto lo señaló el alcalde Luján. Ello, fíjese nada más, para que les entreguen el código que les permitirá entrar al sistema remoto de votación laboral, plataforma digital donde se realizarán los comicios que creó la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este mecanismo es el que se debe de aplicar en la elección de los maestros. Se debe haber aplicado eso. A lo mejor ahora, dentro de la impugnación que hay, solicitan un mecanismo así similar, ¿no? Y vigilancia directa de la Secretaría del Trabajo. Claro. Está Luisa María, alcalde, la secretaria de Trabajo, dijo que esta será la primera vez que se utilice este mecanismo de votación electrónica, convencidos de que con ello se puede garantizar que de manera pacífica y libre participarán todos los trabajadores el día de la elección. Es la funcionaria más joven del gabinete, pero también de las más expertas en la materia, porque ella es hija de dos grandes sindicalistas, ¿no? De Berta Luján, que fue dirigente del Frente Auténtico del Trabajo, y de su padre, alcalde, si me fue el nombre, que es un abogado laboral muy reconocido. De hecho, les brindó asesoría a los jornaleros agrícolas aquí del Valle de San Quintín durante su paro de 2015. Mira, los resultados de este proceso electoral se van a publicar, amigos y amigas, en la página de internet del Sindicato de Trabajadores Petroleros. También se revelará un informe sobre el número de votantes y la frecuencia de participación en las diferentes regiones del país. Por último, María Luisa, alcalde, dijo que las elecciones seccionales y las del secretario general son independientes, pues ahora los comicios para la vacante del líder sindical son directos, es decir, cualquier agremiado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tiene derecho a votar. Pues qué excelente noticia. Perfecto. Te digo, a mí me gustó mucho. Finalmente podemos ver que la reforma laboral y sus implicaciones, ¿sí? Que en realidad todavía no son a fondo, pero sin embargo están tratando de terminar con esos cacicazgos sindicales, ¿no, Alicia? Creo que por primera ocasión en realidad se va a hacer posible y visible en esta elección que se está anunciando y que creo yo que va a sentar un precedente muy importante para que personajes tan risueños y de veras tan deleznables como Carlos Romero de Champs, este personaje, amigos y amigas, que nos hemos hartado, nos hemos indignado de su enorme corrupción y del poder corruptor que ha tenido a lo largo de tantos y tantos años al frente del Sindicato Petrolero Mexicano, pues terminen este tipo de personajes que ya no vuelvan a aparecer en la política sindical y en la política, porque a final de cuentas el poder sindical llevó a este personaje a ser diputado, senador, o sea, pasársela bien a gusto recibiendo, aparte de sus cuotas sindicales, de sus ingresos sindicales como dirigente, pues salarios como diputado, senador, Olga Alicia, y estas cosas, estos abusos deben de terminar, porque esta empresa, Petróleos Mexicanos, requiere ser rescatada
de manos tan malignas como este personaje. Javier, hay que mencionar que este Joaquín Hernández Galicia es hechura directa de Carlos Salinas de Gortari. Cuando pensábamos que no podía haber nada peor que un líder sindical como Joaquín Hernández Galicia, sí, perdón, me equivoqué. Te equivocaste, te iba a decir ahorita, te lo iba a decir. Carlos Romero de Champs, me estoy refiriendo. Carlos Romero de Champs, hechura directa de Salinas Carlos de Salinas, Gortari. sí. Ajá. Y antes de él estaba Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, ahí lo en la dirección del sindicato. En venganza, precisamente sí. Salinas de Gortari. Resulta que el sindicato, los trabajadores petroleros, y esto se pudo detectar perfectamente por las zonas, las secciones donde habitan. Ya ven que entre las prestaciones que tienen los trabajadores petroleros muchas veces son zonas, unidades habitacionales, donde viven ellos, que han sido construidas sus casas con recursos del sindicato, como prestaciones laborales. Y en las zonas petroleras del país, en 1988 ganó de calle la elección Cuauhtémoc Cárdenas. Y eso no lo perdonó jamás Carlos Salinas de Gortari, que llegó en el 88 a usurpar la presidencia de la República mediante un fraude electoral. Bueno, pues en venganza metieron a La Quina a la cárcel por órdenes de Salinas de Gortari, hicieron todo un montaje al estilo de los de Genaro García Luna, fueron y le aventaron ahí a su casa un cadáver de un supuesto agente federal. En realidad era un cadáver que sacaron allá de Chihuahua, de una cosa espantosa. Del anfiteatro, ¿verdad? Y fueron y también le sembraron un arsenal grande de armas de alto poder, y acusado de todo lo que usted pueda imaginar, lo encarcelaron. Estuvo varios años en prisión, salió y al poco tiempo murió La Quina. Ahí está La Quina con Carlos Salinas, precisamente cuando Salinas de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto. Ahí todavía se llevaban más o menos bien. Y entonces, después de que se da la venganza contra La Quina y lo mete a la cárcel, Salinas de Gortari, directamente el dedazo presidencial, nombran a este tipo, a Romero de Champs, Carlos Romero de Champs, como el líder del sindicato, y ahí se eterniza en ese cargo, y ahí se enriquece, sí, una causa de escándalo, hasta lo más abominable de la palabra, de enriquecimiento basado en la corrupción. Esa es la historia de Carlos Romero de Champs. Y también, por supuesto, es la historia de Pemex, el desmantelamiento, la falta de recursos para mantener bien la infraestructura petrolera, y la privatización por áreas y áreas de Pemex, que inició la venta del país en materia energética y concluye con la nefasta reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y nada más, último comentario, Galicia, que quede claro que Hernández Galicia La Quina no es que haya sido un líder ejemplar para los trabajadores, pero al menos trató de alguna forma de beneficiarlos. Mira, hay una expresión muy, muy terrible por parte de muchos mexicanos que dicen, es que esos petroleros ganan un dineral y no trabajan. Mira, es cierto que ganan muchos de ellos buenos salarios, pero una cosa es la clase sindical y otra cosa son los empleados de confianza. Y te lo digo por experiencia, porque conocí yo los sueldos que ganaban los trabajadores sindicalizados y los empleados de confianza de Petróleos Mexicanos. Y es una cosa realmente de escándalo. No sé si todavía siga existiendo esa enorme disparidad en las prestaciones entre unos y otros. Sin embargo, Olga, quiero decirte que los trabajadores petroleros, los de base, los sindicalizados, la inmensa mayoría de ellos son los responsables de que Petróleos Mexicanos todavía se mueva, todavía tenga esperanzas. Y por eso Andrés Manuel López Obrador, sin duda, conociendo esto, de que te estoy diciendo del sindicato y de los trabajadores sindicalizados, que en varias ocasiones, y que tienen demandado, por ejemplo, a Romero de Champs, y que Romero de Champs, desde el punto de vista laboral y penal, si él ha logrado evadir finalmente, o evadió durante tantos y tantos años, ¿sí?, entrar a estos expedientes judiciales y rendirle cuentas a la nación por sus excesos,
¿verdad? Ha sido porque precisamente Romero Deschamps pues gozó de todo el beneficio y de todo el poder que le otorgaron los gobiernos neoliberales. Hernández Galicia finalmente ya comenzó a tener cambios importantes en la forma de su trato con los presidentes de México, con de la Madrid, que fue el primer tecnócrata que le abrió la puerta al neoliberalismo posterior, sí, ya con Carlos Salinas de Gortari, otro tecnócrata, pero finalmente él es como el planteamiento que les acaba de hacer ahorita, Olga, a Andrés Manuel López Obrador, a los priistas nacionalistas, decirles, a ver, recuerden, ¿con quién quieren estar? ¿Con el priismo cardenista o con el priismo de Enrique Peña Nieto? Y bueno, la quina, en ese momento, cuando él empezó a ver que los tecnócratas empezaban a desmantelar petróleos mexicanos, por eso y por su enorme amistad con el padre de Cuauhtémoc Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas del Río, con don Lázaro, con el Tata, y obviamente con su hijo, pues no dudó tantito decir, yo voy con Cuauhtémoc Cárdenas, y se la jugó, y en eso fue lo que finalmente lo hundió. Pero ahí está, Alicia, no estamos hablando también de un personaje ajeno a casos de corrupción dentro del sindicalismo, pero se queda muchísimo más corto que este otro personaje que les voy a mostrar aquí, que la verdad, ojalá sean ya de las últimas ocasiones en que estemos recurriendo a la fotografía de este nefasto, ojalá y que tengamos que volver a verlo. Pero en la cárcel, ¿no? En la cárcel, exactamente. Pero en la cárcel, claro. Con trajecito a rayas. Fíjate. Comiendo sándwich y atolito. Fíjate, Javier, que en el caso de la quina, que toda la represión de que fue objeto y los años de encarcelamiento, como la venganza de Salinas, fue conocida como el quinazo. El quinazo, así se conoce en la política, el argot en la política mexicana, que está llena así de este tipo de encarcelamientos por venganza, no por justicia. Así es. No porque se esté buscando justicia, sino por venganzas políticas. Bueno, en el caso de la quina, pues si bien es cierto que fue también un líder sindical al viejo estilo, que ejerció el poder desde el sindicato a todo lo que pudo, fíjate que hacía un sindicalismo que, a diferencia de la quina, desarrollaba programas sociales para la base sindical. Tenía proyectos. Salpicaba, pues. Pues tenía un proyecto que le permitió prestaciones importantes a los trabajadores. Claro. También se perpetuó en el poder. Claro. Desde Adolfo López Mateos, pasando por Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, hasta Miguel de la Madrid Hurtado, fue el amo, el mandamás en Pemex, porque los directores de Pemex iban y venían con el cambio de sexenio, pero este poder sindical ahí continuaba siempre inamovible, hasta que viene el quinazo. Pero lo que sucedió cuando deja en libertad a los trabajadores de votar, y que votan los trabajadores de manera mayoritaria por Cuauhtémoc Cárdenas, lo que sucedió es que el 88 fue una ruptura muy importante del PRI, Javier, porque aunque había este tipo de priistas, tenían en el fondo una formación ideológica diferente a la de Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid y los subsecuentes presidentes, conocidos como neoliberales. Y sí fue un intento muy fuerte de Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, otras personalidades como el propio López Obrador, desde un liderazgo regional en su tierra, en Tabasco, y otros líderes regionales. Sí hubo una lucha por impedir que el PRI se inclinara a la derecha en el espectro político y se inclinara hacia un proyecto neoliberal. Y eso sí, dentro de toda la crítica que hiciste y que estoy de acuerdo de la quina,
Pues sí, en justicia hay que comentar que la quina pertenecía a esta corriente de priistas que creían en el nacionalismo revolucionario, en la necesidad de que las empresas del Estado siguieran siendo de la nación, estaban en contra de los procesos de privatización, que después se aplicó de manera salvaje el neoliberalismo en México. Así es. Y Olga, una última imagen para un último comentario. Me gustaría mucho conocer ahora la opinión de Manuel Bartlett sobre el cambio, la elección interna dentro del sindicato petrolero, porque fíjate lo que declaró cuando detuvieron a la quina. En México nadie debe estar por encima del derecho. No, pues la frase es muy bonita, la frase la puede volver a repetir, Javier. Ahora, ojalá la repitiera contra Romero de Champs, ¿verdad? El presidente Salinas está dispuesto a servir al país con lealtad y honestidad. Son de las cosas de Bartlett que... Son el lado oscuro de Bartlett. Que tiene ese lado oscuro que... Bueno, nunca se va a poder... Oye, estuve escuchando el debate que se dio en las comisiones unidas de la Cámara de Diputados para discutir, bueno, fíjate, en realidad estaba citado a comparecer Bartlett con motivo del tercer informe de gobierno, pero a la hora de la hora los legisladores le dijeron que había que hablar de la propuesta de reforma energética y dijo, ok, esta reforma eléctrica de López Obrador. Y ese fue el tema que se llevó más de 5 horas, casi 6 horas de sesión. Y en esa sesión, es muy interesante ver a Noroña, a Gerardo Fernández Noroña, dirigiéndose a Bartlett como el gran patriota. Y cuando vienen los gritos, las protestas, los chiflidos de la oposición, dice, en los últimos 20 años. Así es. O sea, la historia de Bartlett hay que dividirla en dos partes, antes y después de la instauración del neoliberalismo. Porque sí, ha pasado a ser uno de los más férreos defensores de la soberanía energética de México, de Pemex y de la electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, al grado tal que siendo Cuauhtémoc Cárdenas el más agraviado por el fraude electoral de 1988, durante el gobierno de Zedillo, se sentó junto con Bartlett en una conferencia de prensa frente a las cámaras de televisión para convocar al país a defender a Pemex, a evitar la reforma energética que ya desde entonces se trataba de impulsar. Y en más de una ocasión salieron juntos a marchar a las calles, Javier, codo con codo, Cuauhtémoc Cárdenas y Bartlett, mientras que la oposición panista pues se inclinaba más, mientras que el panismo en su conjunto reclamaba derechos de autor del programa de gobierno de Salinas, diciendo Salinas está aplicando el programa que nosotros elaboramos, ¿no? Pues Fernández Noroña tiene cosas muy interesantes también que hablar sobre esta disputa que terminó con el encarcelamiento de la quina. Hay una fotografía que por ahí se mostró rápidamente, que no tuve la oportunidad de contenerla, pero está Fernández Noroña muy joven abrazando a la quina. Ah, mira tú. Hay que buscar la historia de esa foto. Hay que buscar la historia. Sí. Ya será en otra ocasión, amigos y amigas, porque bueno, llegó el momento, Alicia, de hablar del tema medular de este tema medular, Olga, el tema del calentamiento global. Amigos y amigas, ustedes saben, nosotros tenemos cerca de 10 años, quizás un poquito más, planteando a través de lo que estábamos de Cuatro Vientos, y mucho antes nosotros también, trabajando los temas de lo que estaba sucediendo con el cambio climático, primero con la destrucción de la capa de ozono, primero. Y después ya el tema del calentamiento con el efecto invernadero de los gases, ¿no? De estos gases metano, en fin. Y estábamos, insiste, en que ese era el tema del siglo para la humanidad y el planeta, la vida completa en el planeta, amigos y amigas. Bueno, pues ahora, Olga Alicia,
nos llegó ya, esto ya es un hecho, el futuro nos alcanzó. Esto es un hecho ya irreversible, en muchos aspectos es irreversible, y de nueva cuenta los grandes líderes del mundo se reúnen en otra nueva Asamblea General Mundial, conocida como la COP26. La Conferencia de las Partes, así se llama. Adelante. Y bueno, año con año se realizan y ahora fue la número 26. La 26. Y esta conferencia de las partes, pues son de las partes que tienen que sentarse en todo el mundo, de los gobiernos, a negociar los acuerdos, a discutir, analizar y tomar acuerdos que se supone que tienen carácter obligatorio para impedir que el calentamiento global se convierta en un problema que arrase con la vida tal y como la conocemos hasta hoy. Fíjate que el ministro británico, se me fue el nombre, yo lo tenía que lo estamos viendo aquí, recibiendo a la ministra sueca en esta cumbre, jugó un papel protagónico el ministro de Gran Bretaña, Galicia, porque ellos son los que presentaron ya un proyecto muy específico que fue el que se sometió a votación y firmaron la inmensa mayoría de los países a esa propuesta. Ahorita vamos a platicar precisamente sobre los resultados, amigos y amigas, y a final de cuentas la enorme pregunta, Olga, Boris Johnson. Ah, qué formidable es esta herramienta. Es extraordinaria. La pregunta de Alejandra Borunda de National Geographic. ¿Qué es lo que está en juego o lo que estuvo en juego en la COP26, conocida como la Cumbre Mundial sobre el Clima? Hola. Los fenómenos meteorológicos intensos que cambian en el mundo. ¿Cuáles? Bueno, pues las inundaciones extremas, los enormes incendios forestales, los grandes huracanes y olas de calor sin precedente están llevando a casa una realidad aleccionadora. El cambio climático está aquí y ahora. Ya está afectando a muchas personas en todo el mundo. Contra ese telón de fondo, los líderes mundiales y los negociadores climáticos se reúnen en la COP26, que es la Conferencia de las Partes, centrada en el clima en Glasgow, Escocia, durante 2 semanas a partir del día 31 de octubre. Allí trabajarán para elaborar estrategias que aborden los problemas cada vez más evidentes y mortales que plantea al mundo el cambio climático. Los anfitriones de la reunión, que son los gobernantes del Reino Unido y de Italia, convocan a los países participantes para que produzcan planes precisos que podrían evitar que el planeta se caliente a más de 1.5 grados Celsius, equivalentes a 2.7 grados Fahrenheit, un umbral que los científicos advierten que tendrá consecuencias aún más devastadoras que las que están ocurriendo en este momento. Esta COP está llegando en un momento simbólico crítico. Escuche usted bien la palabra, el adjetivo, crítico. Un año después de que fuera pospuesta, debido a la pandemia de COVID-19. Entre comillas, indica la Unión del Concilio de Científicos. La urgencia de actuar es tan clara como siempre, según Raquel Cletus, quien está adherida precisamente como científica climática en este concilio. Es inconcebible no cumplir los acuerdos que se lleguen en esta ocasión, en esta Asamblea 26. La ciencia jamás ha sido tan clara respecto a este tema como ahora. Los gases de efecto invernadero, principalmente las emisiones de desechos de los seres humanos que queman combustibles fósiles, se están acumulando en la atmósfera y provocan el calentamiento del planeta. La Tierra ya se ha calentado más de 1 grado centígrado, es decir, 1.8 grados Fahrenheit desde el periodo preindustrial en el siglo XIX, agravando eventos climáticos extremos, es decir, olas de calor más calientes, sequías más severas y cascadas de cambio como son aumento del nivel del mar, por ejemplo, que son irreversibles a escala de tiempo humanas.
Un influyente informe científico internacional publicado en agosto reforzó esa conclusión. El panel intergubernamental sobre el cambio climático declaró sin ambigüedades que los seres humanos son responsables de los cambios y que las consecuencias serán mucho más drásticas si no se toman medidas así, ya, inmediatas y enormes para reducir las emisiones de gases conocidos como de efecto invernadero. Cada 0.1 grados centígrados de calentamiento adicional, grábese por favor esta cifra. Cada 0,1% de grados Celsius de calentamiento adicional tiene impactos claros y agravantes. En un informe de este panel intergubernamental sobre el cambio climático, los científicos demostraron que 2 grados Celsius de calentamiento tendrían impactos exponenciales más drásticos que 1.5 grados Celsius. Ya, las olas de calor más intensas, las que solían ocurrir en promedio cada 50 años, son 5 veces más probables, según expresa este informe. Fíjate, estamos hablando de que 1/10 parte de 1 grado centígrado de calentamiento ya tiene impactos claros agravantes. Se espera que con lo que está sucediendo al ritmo que vamos, lleguen ya a 1.5 grados, de 1/10 parte a 1 grado 0.5. Y soy muy enfático, amigos y amigas de Cuatro Vientos, en que se graben esta cifra de 0.1 grados Celsius, porque vamos a ver lo que está pasando en un momentito más en una nota en México, para que usted tenga conciencia de lo que estamos hablando. La solución definitiva es dejar de emitir combustibles fósiles y otros gases de efecto invernadero que calientan el planeta mientras nos adaptamos a los inevitables impactos que se ya han puesto en marcha. Este informe presentó el presupuesto de carbono restantes, la investigación realizada que dice que la cantidad de carbono que aún puede pasar a la atmósfera mientras se mantiene el calentamiento general por debajo de los umbrales de 1.5 grados o 2 grados Celsius, los números son extremos. Para tener un 50% de posibilidades de mantenerse por debajo del 1.5 grados Celsius de calentamiento, las emisiones de dióxido de carbono más allá de 2020 deben limitarse a 500,000 millones de toneladas, aproximadamente 12 años de emisiones al ritmo actual. Toda esta situación no deja espacio para la discusión ni para la ambigüedad. Es evidente que los seres humanos están causando el problema y estamos muy cerca del borde del margen en el que podríamos lidiar con esto, afirmó. Kevin Gillanpour, experto internacional en políticas climáticas en el Centro de Soluciones Climáticas y Energéticas, está convencido de ello. Así es. No habrá ningún titular ni momento que determine si esta reunión de la COP26 será un éxito o un fracaso. Esto lo afirma también Keiji Gillanpour. Esta reunión suele ser lenta, con técnicas muy intrincadas y en general están haciendo lo que se propusieron impulsar la ambición y la acción para hacer frente al cambio climático, Olga. Y esto es apenas una ventana de lo que podríamos estar padeciendo ya, que estamos padeciendo ya, y que concretamente ahorita les vamos a dar un ejemplo, 2 ejemplos de lo que ya está provocando el cambio climático. En México. Primero vamos a ver el caso de México. Así es. Vamos a ver el caso de México. Sí, es una nota que con información de CICESE, del Centro de Investigación de Estudios de Educación Superior de Ensenada, y con redacción de Javier Cruz, publicamos en Cuatro Vientos. La doctora María Teresa Cavazos Pérez, investigadora del Departamento de Oceanografía Física del CICESE, y quien figura este año en la lista Los 50 líderes del sector agua en México,
afirmó que nuestro país ha experimentado incrementos significativos de temperatura, más de 0.7 grados Celsius en los últimos 35 años. 0.7, acuérdense que dijimos que tan solo 0.1 ya impactaba gravemente a la vida, ¿no? Fíjate, este mapa es muy interesante porque nos muestra en las regiones del México cómo se han ido incrementando las temperaturas en nuestro país, dónde más, dónde menos, ¿sí? Y en el caso de Baja California todavía estamos en el caso de baja y muy baja, con algunos lugares, principalmente Tijuana y la zona donde estamos prácticamente nosotros acá en Ensenada, pues que está en una zona alta. Si te fijas, estamos en una de cambio climático alto. Especialmente en el caso de Tijuana, efectivamente. Lo cierto es que este incremento lo está ahora señalando esta investigadora, la doctora María Teresa Cavazos Pérez. Este incremento, Olga, está siendo mayor todavía en toda la región del noroeste. En toda la región del noroeste y que está siendo objeto precisamente de un número cada vez mayor y más severo de, por ejemplo, de fenómenos climatológicos meteorológicos como vienen siendo los huracanes. Esto en la zona del Monzón, continuó la doctora Cavazos Pérez, donde los veranos son cada vez más calientes, al igual que los extremos de temperatura. Esto tiene fuertes implicaciones en el uso del agua y de la energía, ojo, Baja California, impactos en el sector salud y en los trabajadores del campo, ojo, Valle de San Quintín y todos los valles agrícolas, entre ellos, obviamente, Mexicali, al igual que en la flora y en la fauna. De hecho, esta es una región que ya experimentó una guerra por el agua y donde hay acuíferos sobreexplotados y contaminados. Los escenarios de cambio climático muestran que las temperaturas seguirán aumentando en todo México, lo que va a incrementar la evaporación y la transpiración, así como la sequedad del suelo, Olga, y podría favorecer las sequías y los incendios, que es el caso específicamente de Baja California. Año con año. El problema en el norte de México, dice la investigadora del CICESE, es la gran variabilidad de la lluvia y por lo tanto, pues la disponibilidad de agua. Esta variabilidad genera una gran incertidumbre estacional en los sectores agrícolas y ganadero y en el tandeo de agua en las ciudades. Acá se conoce como tandeo porque es un término muy, muy de Baja California, especialmente de Ensenada, al hecho de que se suministra por tandas el agua a la población. Así como sale en las tandas a bailar, que hoy le toca a esta parte de los bailarines y luego a otra, aquí en determinadas temporadas del año, principalmente el verano, pues grandes regiones de las ciudades tienen tandeos de agua, días en que se les puede surtir y días en los que no, porque les toca el tandeo a otra zona. El sorteo. Mira, considerando solo los escenarios de aumento poblacional, sin considerar el cambio climático, el agua cada vez será un recurso más escaso. Si a eso le agregamos el cambio climático, el norte de México ya es una región muy vulnerable al recurso agua, por lo que es urgente desarrollar medidas de prevención y adaptación a largo plazo, destacó la científica. Sí, y también comentó que en el sur de México hay mucha agua, pero la región también está expuesta a continuas inundaciones, deslaves y contaminación del agua, así como a enfermedades tropicales por mosquitos que podrían incrementarse por la elevación de la temperatura, por el calentamiento global, cosa que ya se ha visto, Javier. Claro, también cierto. Cada vez hay más inundaciones. Mientras que acá nos morimos de sed, allá se están ahogando, Javier. Claro. También hay que aclarar y resaltar, Olga, que de acuerdo a esta investigadora de Ensenada, vamos a ponerlo así, también se necesitan acciones para mejorar el alcantarillado. En Ensenada no existe alcantarillado. El desasolve de presas en Baja California una presa que jamás se ha desasolvado. No hay desasolve de presas en Baja California.
y un mejor manejo de las cuencas hidrológicas para evitar desastres. Tampoco existen esos mejores manejos de cuencas hídricas. Están sobreexplotados prácticamente el 90% de los mantos freáticos de Baja California. La doctora Cavazos ha sido nombrada en la lista de los 50 líderes en agua, publicada por la plataforma Líderes de México en 2 ocasiones anteriores, 2015, 2018 y ahora en 2021. Y fíjate lo que está sugiriendo Olga Alicia, esta investigadora. Si bien el comité resaltó este año la transdisciplina en el sector agua, creo importante considerar en la siguiente edición la operación, el pronóstico y la prevención de eventos hidrometeorológicos y climáticos. Y aquí, Olga, la pregunta es, ¿qué está haciendo gobierno federal, gobierno estatal? ¿Qué está haciendo el gobierno municipal, que son los encargados de estas áreas por políticas públicas? Y segundo, ¿qué estamos haciendo los ciudadanos en su conjunto, Olga Alicia, ante esta situación? La doctora Cavazos, Olga, tiene años, porque yo la conozco desde muchos años a la doctora, y ha sido su preocupación permanente el prácticamente nulo interés de autoridades y de la sociedad en su conjunto, incluidos todas sus organizaciones, ¿sí? por estar atendiendo esto desde hace 20 años solo. Así es, Javier. Y pese a ser una de las especialistas a nivel mundial más destacadas, y quizás en el caso de México, una también de las 2 más destacadas en este tipo de temas, Olga, lo que diga, lo que investiga, lo que proponga es cosa que les vale a todas las autoridades. Terrible lo que pasa. Y mirémonos en espejos como el de Madagascar, primer país con hambruna por cambio climático. Son varias agencias informativas que así lo confirman en sus investigaciones periodísticas. Reuters, la agencia francesa de prensa, y Europa Press. Ahí está Madagascar. Ahí está Madagascar. La primera hambruna derivada del cambio climático se desató ahí en Madagascar. Las causas, pues ya las dijimos hace un momento. Sequías consecutivas en los últimos 5 años. Un nuevo fenómeno de tormentas de arena, nuevo fenómeno, posiblemente causado por la erosión del suelo, la deforestación de los últimos 30 años y también la pandemia de COVID-19. Todos estos factores están llevando al pueblo de Madagascar a una situación de hambruna. Así lo informó el Programa Mundial de Alimentos, agencia que depende de la Organización de las Naciones Unidas. Fíjate, estos acontecimientos medioambientales provocados por el ser humano han impedido al país africano cultivar y recoger las cosechas. Alrededor de 1.3 millones de habitantes de Madagascar sufren la carestía de alimentos, todos entre la fase 3, 4 y 5 de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el mes de abril. Sí, ya todos estos factores naturales hay que también agregarles la voracidad de los empresarios, de los comerciantes, Javier, que andan como buitres también, porque así como sucede con la pandemia, que muchos mueren, enferman y se empobrecen, y un puñado se enriquece de manera también por demás inmoral, pues también sucede con el cambio climático. Hay algunos a los que les va bien, muy bien. Y dice el informe, tenemos algunos focos de fase 5 de la clasificación integrada de seguridad alimentaria, lo que significa condiciones similares a la hambruna. Esta es básicamente la única, quizá la primera hambruna por el cambio climático en la Tierra, aseveró en conferencia Arduino Mangoni, director adjunto de este programa de medio ambiente en Madagascar. El Programa Mundial de Alimentos, así es, también está reportando, amigos y amigas, que aproximadamente 500,000 malgaches, habitantes de una región de Madagascar. Sí, así es, efectivamente. Menores de 5 años están desnutridos
500,000. Y se estima que 110,000 de ellos padecerán desnutrición grave para el mes de abril del año 2022. En este conteo no se contempla, no se añade a los bebés de 6 meses o menos, porque es complicado medir los efectos de la hambruna en este grupo de población. Además, por fortuna, son poblaciones donde todavía las madres sí acostumbran a amamantar a sus bebés. Sí, pero imagínate una madre desnutrida. Pues sí. Híjole. Como consecuencia de la escasez de alimentos, los habitantes de Madagascar se enfrentan a la inflación en los precios del agua y en la comida, así como también a la inseguridad de los bandidos que están asolando la zona precisamente pues para quedarse con los alimentos y el agua. Mira, ahí se ve en la foto que tenías a una de las madres que está precisamente amamantando a su bebé. Sí. Ajá, aquí está. Dijo Arduino Mangoni: he estado trabajando en el Programa Mundial de Alimentos en varios países de este continente. Se refiere a África, en varias emergencias, incluyendo la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, en Darfur, y nunca he visto a los niños en la situación en la que estos se encuentran. Ya, mira qué barbaridad. Sí, no, es... En situación de hambruna. Es terrible, Olga, es terrible, y este es uno de los primeros ejemplos que quiero mencionar y que está afectando pues a lo más preciado de la humanidad, que es su infancia, a los niños. Pero, ¿sabes una cosa? La otra cara de este problema, de estos niños que vimos desnutridos, con las costillitas que se les podían ver de lo flaquitos que están, y la otra cara que también parece que no es, pero es una misma moneda, que es la moneda de la desnutrición, es la de la obesidad, Javier. Los niños obesos. Ahorita vamos a la obesidad, pero nada más permíteme porque quiero dedicar 2 últimos párrafos del segundo caso del que estamos hablando, de los ejemplos que se están dando en este momento, Olga, con el tema del cambio climático. Porque esto lo subió Europa Press hace cosa de unos 40 minutos, ya no me dio tiempo de poderlo incluir rápidamente en nuestra programación, pero tiene que ver con algo que también se está dando desde hace varios años, que también fue una de las primeras alertas que se estuvieron emitiendo de lo que estaba sucediendo por efecto del cambio climático en los océanos, en los mares del mundo, y es el gran impacto que está teniendo el cambio climático en la gran barrera de coral australiana, que ya afectó, Olga, Alicia. Yo recuerdo cuando se hablaba del 5% y era algo así como un escándalo hace como unos 12, 13 años. 12, 13 años. Ya afecta, ¿sí? De acuerdo a este informe del día de hoy, al 98% de los corales de la gran barrera australiana. Eso blanco, como se ve amarillento, blanco, significa que murieron, están muriendo o ya murieron. Ya blanquearon y de ahí se mueren. Deberían de tener colores, el color coral, que los colores preciosos del coral, ¿sí? Efectivamente, quienes los hemos visto y nos quedamos sumamente a ver si encuentras un arrecife sano para que se vea. Ahorita vamos a hacer la comparación. Nada más permíteme terminar de leer este otro párrafo, porque de alguna forma nos da a conocer lo que está sucediendo. Solo el 2%, de acuerdo a la nota de Europa Press, solo el 2% de la gran barrera de coral en Australia se mantiene a salvo del blanqueamiento que deteriora y acaba con estos seres vivos, resultado de 3 décadas de impactos climáticos extremos múltiples. El autor principal de una nueva investigación que se dio a conocer el día de hoy, el profesor Terry Hughes, del Centro de Excelencia ARC para Estudios de Arrecifes de Coral, un especialista de la Universidad James Cook, allá en Australia, dijo en un comunicado que la frecuencia, intensidad y escala de los extremos climáticos está cambiando rápidamente debido al calentamiento global, y esto incluye olas de calor marinas sin precedente que hacen que los corales se blanqueen y se mueran, Olga Alicia. Ahora sí te voy a buscar el coral tal y como debería de estar, un coral sano. Rápidamente lo encontramos y vea usted, amigos y amigas, la enorme diferencia entre un ser vivo y un ser muerto después de los efectos del calentamiento global. Ve, Olga.
Ve nada más. Esos son peces rojos, pero hay corales rojos también muy bonitos. Pues es que ese es el color. Antes así deberías verlo como están blancos en las otras imágenes, totalmente blanco, y es el mismo el gran arrecife de coral en Australia. Antes cortaban coral rojo para hacer joyería, Javier. Coral negro también. Coral negro. Yo debo de reconocer que un tiempo tuve yo un collar de coral rojo. Preciosos. Me lo regaló un amigo, Mario Loya, que en paz descanse. Me encantaba este collar, me gustaba muchísimo. Un día una de mis hijas que estaba pequeña la cargué en brazos y se agarró de mi collar y me lo rompió y ya nunca pude volver a armarlo bien. Ya no lo pude acomodar bien. No se me ocurrió llevarlo a una joyería que me lo arreglaran. Pero era precioso el coral. Ve nada más esto, Olga Alicia, el gran arrecife de coral, que a nivel mundial es todo un espectáculo. Hemos visto videos y fotografías que han tomado los astronautas que están circundando el planeta en sus naves espaciales. Un hermoso lugar, y mira en lo que está terminando. ¡Qué barbaridad, Olga! Con esto, bueno, terminamos este segmento. Del clima. Terminando con las orejas. El cambio climático. El calentamiento global. Ahí vamos. Y vamos a hablar ahora sí del otro lado de la moneda de la desnutrición. Ahora sí. Estábamos viendo a los niños de pueblos muy empobrecidos de África, donde ya hay hambruna, como Madagascar, y ahora, en las fotografías se veían esqueléticos, algunos de esos pobres. Sí, vimos los huesos. Y la obesidad en México es también otra expresión de la desnutrición. O sea, estar gordo no significa estar bien alimentado. Se está gordo y se está desnutrido y se está gordita o gordota y se está en condiciones de también precarias de salud. Además, hay un costo sobre la economía de los países. La obesidad en México costó 2.1% del Producto Interno Bruto en 2019. Así lo revela el estudio internacional realizado, Javier, que vamos a dar cuenta de él. La obesidad en México, dice la agencia EFE, tuvo en 2019 un impacto económico del 2.1% del PIB, Producto Interno Bruto, según datos de un estudio preliminar realizado por la Federación Mundial de la Obesidad. Sí, en conjunto con otra institución también, Javier, que la difundieron el jueves, que se llama el Instituto de Investigaciones Triangulares. Que se difundió ayer jueves. Según un comunicado, además se proyecta que este costo puede elevarse hasta en un 4.7% del PIB, del Producto Interno Bruto, para el año 2060, si no se toman medidas urgentes en todos los niveles de la sociedad. En México, donde habitamos 120 millones de personas, hay más de 62 millones de adultos que vivimos con sobrepeso u obesidad, la mitad de la población, junto con más de 12 millones de niños y adolescentes, 12 millones, el 10% de la población, con problema de obesidad en pequeñitos, en niñitos y en adolescentes. Se estima que se seguirá en aumento con este problema de obesidad, pues para el año 2050, el 88% de la población mexicana tendrá algún grado de sobrepeso u obesidad, una total mayoría. Y entonces nos preguntamos, Javier, ¿por qué pegó tan fuerte el COVID en nuestro país? Mira, los resultados fueron calculados tomando en cuenta los costos directos, como los de atención de la salud, y los asociados al desplazamiento para buscar asistencia, así como los indirectos que se relacionan con la mortalidad prematura y el ausentismo laboral. Y precisó este investigador, se comprobó que los costos indirectos representan el 65% del impacto total. De acuerdo con los resultados, en 2019 la obesidad le costó a México 26,000 millones de dólares, que equivale precisamente al 2.1% del PIB, es decir, 204 dólares por cada persona. ¡Qué barbaridad! Mira,
Ricardo Luna, quien es presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad, aseguró en un comunicado que estos datos sirven también para combatir el estigma que está rodeando a la obesidad. Oiga, tremendo el problema que tiene México y el mundo con el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? La obesidad mórbida, que pues es producto final de cuentas, solo Alicia, del tipo de sociedad en el que estamos desarrollándonos, ¿sí? Alimentos chatarra, bebidas chatarra, inactividad, ¿sí? Cada vez salimos menos a caminar, a hacer ejercicio. Pareciera ser que los millennials como que traen otro rollo y están tratando los jóvenes, las nuevas generaciones, de salir adelante, a hacer ejercicio, a caminar, a tener una mejor dieta. Hoy están más de moda en este momento en ciertos sectores de la sociedad, no es un tema de generalizado, ¿sí? De los productos, de consumir productos orgánicos, que también están por las nubes sus precios, pero desafortunadamente son de las pocas opciones que tenemos los humanos para tener precisamente algo con la que combatir esto que estamos viendo aquí en Galicia. A los niños consumiendo estas porquerías afuera de las escuelas. Ajá, ajá, y de los hospitales. Te iba a decir que no necesariamente tienes que convertirte en alguien que tenga recursos para comprar alimentos orgánicos. Se puede tener una alimentación ¿Una huertita, dices tú? No, Javier, yo no estoy hablando de alimentos orgánicos, lo que puedas conseguir más o menos en buenas condiciones en el mercado, pero dejar esos pastelitos, el refresco, la hamburguesa y cocinar en casa, Javier, alimentos sanos. El Seguro Social tiene un programa que le llama así, un programa de combate a la obesidad que le llama el plato del buen comer, y te dan con las indicaciones muy claras, precisas de qué porciones y qué grupos de alimentos, que incluso incluye a todos, en qué porcentaje debe de incluirlos, las proteínas, los vegetales, para que tengas de ahí los minerales y las vitaminas, los hidrocarburos también y grasas, pero en qué proporción debe de comerse para evitar esta obesidad. Sí. Y no es caro, Javier. El plato del buen comer, como le llaman, puede salir muy económico. Sí, muy económico. Y de hecho, si tienes seguro social, puedes ir a nutriología, a las áreas de nutrición, y ahí te van a dar precisamente la dieta que cada uno de los integrantes de una familia pueden incorporar a su dieta tradicional común. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, incluso la posibilidad de que pudieras, que se está poniendo de moda afortunadamente en algunos sectores de la población de nueva cuenta, insisto, de incluso sembrar pequeñas hortalizas, incluso en áreas donde a lo mejor lo haces en una pequeña azotea, en una terracita, y pones tus plantitas, y bueno, ahí más o menos existe también esa posibilidad. Pero ¿sabes cuál es el enorme problema, Alicia? Lo hemos estado hablando, la adicción que generan ciertos productos. Es una droga. Ricos en azúcares, ricos en sales, ricos en harinas, en carbohidratos, en grasas, y todo eso, Alicia, es que es una adicción. La publicidad. Es como una adicción al alcohol, a bebidas con graduación alcohólica o con drogas. Estamos inmersos en una sociedad consumista propiciada de nueva cuenta, vamos al origen, vamos al fondo, por gobiernos mexicanos que anteriormente incluso teníamos el autoabasto de nuestra propia alimentación sana, Galicia, y dejamos que se cayeran esas industrias precisamente para que se incorporaran bebidas como la Coca-Cola, y que fueron desplazando a nuestro rico tepache, a nuestras ricas aguas de limón, de guayaba, de jamaica, de tamarindo, y todo entonces se nos fue en consumir este tipo de bebidas altamente dañinas para el cuerpo humano. No nutren en absoluto, pero como hacen daño. Sí, Javier, de acuerdo. Yo nunca voy a olvidar que Josefina Vázquez Mota fue secretaria de Educación en el gobierno de Felipe Calderón, y que se discutió en ese momento, en ese tiempo, en la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley para combatir la obesidad, y entre otras cosas incluía que se prohibiera la venta de alimentos chatarra en las escuelas. Pero como Josefina Vázquez Mota pertenece a un partido que es financiado por empresas como Bimbo, por ejemplo,
Y por la Coca-Cola, pues Vicente Fox era gerente de la Coca-Cola y es el máximo representante de la Coca-Cola en México como que llega a la presidencia de la República. Pues claro que no, hicieron caso, Javier. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Vázquez Mota, Josefina, como secretaria de Educación, sale con una declaración en defensa de la libertad. Dice que los niños, las familias, tienen libertad de elegir qué comen y qué no comen, y que es una cuestión de educación que en su casa y sus maestros les enseñen qué deben comer y qué no. Qué fácil, ¿no? Cuando las tienditas están atacadas de alimentos chatarra. Mira, ahí está el plato, ahí está el plato del bien comer. Un último comentario de mi parte, Olga Alicia, ahorita que estás mencionando lo de Josefina Vázquez Mota, no recuerdo si fue con ella también que se aprobó la implementación y la instalación de bebedores escolares en las escuelas de educación básica de este país, ¿sí? Se destinaron enormes recursos, Olga Alicia, para que se dejara de vender las famosas sodas, los refrescos, sed, pues que tomen agua como y que fueran a tomar agua efectivamente de la llave con previamente con equipos especiales que potabilizaban esa agua. Bueno, primero, sí, las empresas refresqueras, las grandes compañías transnacionales refresqueras interpusieron que están consumiendo casi el 70% del agua potable de esta ciudad, de este país, ¿sí? Porque tienen una enorme cantidad de permisos para explotar los mantos freáticos, para sacar y explotar el agua que se requiere para las grandes ciudades de nuestra nación, para elaborar sus sodas, para elaborar sus refrescos. Oiga, protestaron, de inmediato protestaron, y el gobierno federal mexicano, no sé si fue con Enrique Peña Nieto, o creo que fue con Felipe Calderón, dijeron, sí, bueno, ok, pararon el programa. Y lo más desagradable y lo más terrible, Olga Alicia, no sé si tú lo recordarás, en ese programa se aplicaron recursos, y yo estoy recordando el caso de México, de Ensenada en lo particular, con Gilberto Hirata Chico. A él le entregaron diversos recursos para que construyera, instalara los famosos bebederos en las escuelas, Olga Alicia, junto con el gobierno de, no sé si fue con Kiko Vega, en sus primeros años. ¿Y qué hicieron? Desapareció. Ese dinero, quién sabe en dónde maldito el lugar quedó finalmente, porque no se aplicaron y no hubo autoridad alguna. De nueva cuenta, el maldito problema de la impunidad. Se supone que todo este proceso, ¿no? Sobre Hirata. Pero no lo causaron de eso. Sí, de los bebederos y de... Sí, nos dijo Beatriz Watanabe. Efectivamente. Sí. Y esto, bueno, en fin, y esto es bien común. Hoy me tocó verlo en la mañana cuando estaba haciendo la fila. Amigas y amigos de Baja California, ya pueden acudir de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde a aplicarse su vacuna contra la influenza. Bueno, estaba yo haciendo la fila hoy en la mañana. Ya nos vacunamos. Y vi a un niñito con obesidad, ¿cómo le dicen? Mórbida, ¿sí? Llegó su mamá, le llevaba unas verduritas porque estaba haciendo fila el niño, más o menos como de la edad de este niño que estamos viendo. Y ese mismo gesto le hizo la mamá cuando le ofreció un poco de lechuga con zanahoria. Exactamente ese. ¿Y sabes con qué terminó? Estaban cantando muy bonito unos pajaritos ahí en un árbol que estaba cercano, y les empezó a gritar, ¡ya cállense, ya cállense! Imagínate. Y eso tiene que ver con la reacción química que provocan las harinas y las azúcares. Te provocan como una persona inestable y muy violenta. Gritándole, o sea, haciéndole esta cara a su mamá que le llevaba algo de comer nutritivo, y gritándole a los pobres pajaritos que ya se callaran porque pues le estaban afectando sus oídos. Los jóvenes que tenemos hoy menores de 30 años ya pertenecen a esta generación que de niños hicieron lo que les dio la gana. No querían comer la comida sana, y entonces mamá, para no batallar con ellos, está bien, vamos pues a comprarte una pizza. No quiero pizza, no quiero comida, no quiero sopa, no quiero verdura. Está bien, vamos pues por un hot dog, por una hamburguesa. Y con tal de que el chamaco se calle, aprendieron a chantajear, a gritar, hacer esto, y esta fue la consecuencia.
Algunos de estos niños, el daño causado ya a su organismo es grave, Javier, sí. Aunque logran ya cuando entran a fines de secundaria, preparatoria, entra así como el amor propio, porque ya les empiezan a fijar en las niñas, empiezan a fijarse que hay niñas bonitas que les gustan y que todos pues se mofan de ellos porque están muy gordos, otros que están menos gordos, se mofan de los más gordos, y entonces pues procuran por sí mismos someterse a regímenes que a veces no son tan sanos para adelgazar, ¿no? Imagínate eso. Bueno, Estados Unidos, vamos ahora al problema de la migración. Vámonos, Olga, este tema de veras está impresionante. Oye, y una cosa, muy respetuosos de las personas por su físico, no estamos aquí haciendo... y además en diferentes ramos. Yo ya fui a nutrición, ¿por qué? Porque pues, estoy consciente de que traigo sobrepeso. Claro. Hay que cuidarse. Total, de lo que se trata es de la salud, de defender la salud, ¿no? Sí, de eso no es que la apariencia sea criticable o no, sino el deterioro a la salud y lo que significa para los países, Javier, para los pueblos. 2.1% del PIB nos cuesta esto, Javier, también. Entonces, imagínate. ¿Cuántos dólares? ¿205 dólares? Más de 230 dólares cada persona por exceso por lo que provocan peso. Sí, en cuanto a gastos generales. Sí, gastos médicos. Bueno, es tan grave esto de cómo impacta el presupuesto de salud que hay países en Europa que han pedido que a las personas obesas se les cobre un impuesto. ¿Y sabes qué argumentan? Como en esos países los impuestos sí son de muy alto porcentaje y todos les parece justo, lo pagan porque tienen servicios. Dicen, pero no es justo que una persona que toda la vida se cuida su alimentación, hace ejercicio, se mantiene sana y no va a implicar un gasto mayor para el Estado por atención a su salud, tenga que pagar con sus impuestos lo que cuesta sostener médicamente a diabéticos, a hipertensos, a un montón de enfermos que tienen como origen la obesidad. Y entonces están planteando, fíjate, ha sido discutido, entra en esta discusión que si no hay discriminación, que si es justo, que si es ético, que si no es ético, pero hay amplios sectores ya representados por partidos políticos que están pidiendo que se ponga un impuesto a la obesidad. Es que los impuestos también deben de tener ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio en que no se beneficie a un sector en lo particular, pero bueno. Entonces entraríamos a un tema que pues ya es otro rollo, pero la verdad, lo cierto es que ahí tenemos el problema en México y que nos está costando a los mexicanos muchísimo dinero. De hecho, del producto del erario. De hecho, muchos de los recursos, muchos de los problemas que tuvimos y que tenemos todavía de salud, ya teníamos la pandemia, la epidemia de la obesidad, ya teníamos la epidemia de la diabetes, ya teníamos epidemias que no queríamos verlas, pero salieron a flote con la pandemia de COVID. Claro. Y por eso nos fue como nos fue. Sí. Luego salen con que se aplicaron mal los programas, que las vacunas llegaron tarde, No. Nos fue mal porque tenemos una población mal alimentada y muy enferma. O desnutridos o con un problema de a edades muy jóvenes y con enfermedades muy graves. Ahí te va. Amigos. La mayoría de los países, Javier, la población que más sufrió muerte por COVID eran mayores de 60 años. En México, desde los 40 años. Así es. Bueno, continuamos, amigos y amigas, con nuestro programa. Fíjense la nota número 5. Estados Unidos está anunciando la donación de $300 millones para el programa sobre migración en Centroamérica. Una nota de la agencia Prensa Asociada, la famosa AP, y dice lo siguiente, amigos y amigas, empieza así esta información. Fíjese, Estados Unidos anunció una donación de $300 millones para atender las causas de fondo que originan el fenómeno de la migración en Centroamérica, especialmente en los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, por medio de una iniciativa denominada Centroamérica Local. La iniciativa se aplicará por el gobierno de Joe Biden a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y se espera que tenga una duración de 5 años. La titular de esta agencia, Samantha Power, explicó durante la presentación de Centroamérica Local que la iniciativa busca empoderar a las organizaciones locales de los países que forman el llamado Triángulo del Norte en Centroamérica para abordar las causas que propician esto, la migración irregular hacia Estados Unidos. El anuncio se hizo cuando la migración irregular a través de la frontera con México alcanzó niveles nunca antes vistos. Esto luego de que en el año fiscal 2021 la patrulla fronteriza reportó que realizó 1.734.000 detenciones, adquiriendo en el proceso perfiles de una crisis humanitaria. Mire, la cifra histórica más cercana se registró en el año 2000 bajo la presidencia de George W. Bush, cuando se reportaron poco más de 1.600.000 detenciones allá en los Estados Unidos, pero que ha generado, a final de cuentas, un problema de carácter regional y que está afrontando en este momento con situaciones muy dramáticas en México, en el sur de México, cuando hay una nueva marcha de centroamericanos que están tratando de llegar a la frontera norte para tratar de cruzar hacia los Estados Unidos o Galicia, y que ha provocado algunos incidentes ya que pueden ser clasificados como delicados con la Guardia Nacional, algunos enfrentamientos que desafortunadamente terminaron en una ocasión ya con un cubano indocumentado que venía en esta caravana y que al momento en que tienen una confrontación con elementos de la Guardia Nacional, pues hay disparos por parte de algunos elementos de la Guardia Nacional y provocaron la muerte de este cubano. Así es, fue justamente el Día de Muertos, el 2 de noviembre. El presidente de la República hizo comentarios al respecto, dijo que no había ni una sola razón para disparar contra este vehículo. Creo que el incidente que es fatal se desata cuando van persiguiendo a estos migrantes y salen, dirigen el vehículo en el que van en contra del vehículo de la Guardia Nacional, y la reacción inmediata de algunos agentes de la Guardia fue disparar, y así fue como murió un migrante cubano. Y esto es muy, muy grave. Es la primera víctima así directa que sucede con el trabajo que se le asignó a la Guardia Nacional, que no fue creada para esto. Esto se lo impuso el gobierno de Estados Unidos al mexicano cuando Donald Trump nos amenazó con fijar aranceles especiales adicionales. Sí, impuestos especiales sobre las mercancías que exportamos a Estados Unidos, que exporta nuestro país a Estados Unidos, lo cual nos metería en una crisis terrible, una situación muy grave, tan grave que apenas estaba creando la Guardia Nacional en nuestro país, y ya el gobierno de México tuvo que dedicar una gran cantidad de sus elementos a tratar de contener el flujo migratorio. No habían ocurrido este tipo de incidentes así de esta gravedad, y este primer muerto pues se abona a la falsedad, Javier, destinar esta cantidad ridícula de menos de 400 millones de dólares. No, son 300 millones. 300 millones de dólares para atacar las causas de fondo en los países de Centroamérica para evitar la migración. Es demagogia pura, es simulación. Las causas de fondo es el maldito régimen neoliberal, los gobiernos antidemocráticos, la violencia política, el hambre, la necesidad que hace que emigren cientos, miles de personas arriesgando su vida, tratando de buscar cruzar la frontera a Estados Unidos y conseguir una oportunidad allá de conseguir trabajo y ayudar a sus familias. Esa es la causa de fondo. 300 millones de dólares. Solo, te comentaba, el gobierno mexicano ha estado invirtiendo 1.100 millones de dólares en el sur de su frontera para el programa Sembrando Vida, con el propósito de contener ahí a las familias, evitar que emigren, ayudar un poco a paliar la situación. Pues no es ni una tercera parte. ¿Qué es el programa que el mismo López Obrador le ha presentado a Joe Biden? Se lo presentó antes, se lo presentó también
a Donald Trump. Y bueno, pues lo escucharon. Bueno, en eso quedó, lo escucharon. Les parece muy interesante. Hay elogios del gobierno de Joe Biden a este programa Sembrando Vida. Que la semana pasada creo que estuvieron allá en el sur de la República con el embajador y con otros secretarios de Estado allá de la Unión Americana, y estuvieron en Campeche, vieron y dijeron qué cosa tan maravillosa del programa, pero lo cierto es que esas propuestas 300 millones no son nada. Y otro proyecto muy importante que ha planteado Andrés Manuel López Obrador a los gobiernos de Estados Unidos, primero de nueva cuenta a Donald Trump y hoy a Joe Biden, es vamos a reactivar lo que se conoció como esa Alianza para el Progreso, cuando John F. Kennedy invirtió, creo que prometió $10,000 millones, fíjate nada más la enorme diferencia, y estamos hablando en el 62, 63, ¿sí? Y dijeron, nada, es que bueno, mataron, asesinaron a John F. Kennedy y ese programa se detuvo, pero esa era la intención. Lo ha planteado con otro nombre, pero con las mismas intenciones, con los mismos montos, incluso hasta mayores inversiones, y bueno, hasta el momento, simple y sencillamente, sí, vamos a apoyar a Centroamérica con un donativo de $300 millones, aplicarles en 5 años. Y otro aspecto nada despreciable, Javier, del programa Sembrando Vida, es el programa de reforestación más grande jamás realizado en el planeta. En ningún otro país se está haciendo. Y esto tiene que ver también con todo el tema que fue eje central del noticiero de hoy, que es el cambio climático. O sea, con un programa así, no solamente ayudas a la naturaleza, ayudas a combatir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que también, pues, ayudas a las familias a que tengan un ingreso económico y se le quite la tentación, la necesidad extrema de emigrar hacia Estados Unidos. Bueno, Olga, te propongo que como estamos hablando de temas de migración, de fronteras, de gobiernos, en el caso de los intercambios entre un país y otro, que nos vayamos a la nota número 8. ¿Te parece bien? Ya. Y para cerrar con el caso Odebrecht, amigos y amigas que les gusta ya por ahí de decir, bueno, dijeron que iban a hablar de Odebrecht y nada más se la pasan cotorreando por un lado y por otro. Ajá. La reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para actividades no esenciales iniciará el 8 de noviembre para las personas que estén completamente vacunadas contra COVID-19, informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. De acuerdo con una nota de la agencia española EFE, además, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, que es Kevin Muñoz, afirmó en Twitter que la política de apertura se aplicará a viajeros aéreos internacionales y a viajes terrestres. Dijo, la nueva política de viajes de los Estados Unidos que requiere la vacunación de los viajeros extranjeros comenzará el 8 de noviembre. Este anuncio y fecha se aplica tanto a los viajes aéreos internacionales como a los viajes terrestres. Esta política se rige por la salud pública, es estricta y también es coherente. Mire, la reapertura se da a 19 meses de mantener cerradas las fronteras como medida para prevenir la propagación de esta pandemia. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el canciller mexicano detalló que el gobierno estadounidense informó que la reapertura solamente aplicará a personas que demuestren que han sido vacunadas contra COVID-19. La reapertura se llevará a cabo en 2 etapas, Amigos de Baja California, por favor, pongan atención, y todos los estados fronterizos en donde tengamos audiencias. En la primera etapa se va a permitir entrar a los extranjeros que tengan visa de turista, siempre y cuando tengan su certificado de vacunación con biológicos autorizados, fíjese, con biológicos, vacunas, pues autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. La segunda fase comienza en enero, cuando se permitirá la importación y exportación de productos. Se determinó que todos los que deseen entrar a Estados Unidos con sus productos, sea vía marítima, aérea o terrestre, aun siendo esenciales, deberán contar con su certificado de vacunación. Así es, entonces, pues esta es la nota que para los estados fronterizos estaban esperando muchísimas, cientos de miles de mexicanos, Olga, que pues evidentemente ya estaban que se desesperaban,
porque también el comercio fronterizo binacional es sumamente importante en esta época y más para los comercios de los Estados Unidos o Galicia. Eso también hay que subrayarlo. Esto no es, a final de cuentas, una dádiva por parte del gobierno estadounidense a México. Es una necesidad comercial, económica, fundamental y financiera para muchos comercios, para cientos de miles de comercios que se establecen en los allá les dicen condados, en los condados fronterizos con México, que viven de lo que el consumidor mexicano va a comprar allá para las fiestas de Navidad, de diciembre. Entonces es bien importante también tener en cuenta que se abre esta perspectiva porque también al comercio estadounidense, a la economía estadounidense, le conviene tremendamente tener a cientos de miles, si no es que millones de mexicanos que van a ir a hacer sus compras noviembre y diciembre para efectos de cubrir sus necesidades en esta época de fin de año. Así es. Y ahora sí vamos a hablar del caso de Odebrecht. Vamos a Odebrecht. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Odebrecht en México tiene dos caminos para resolverse. Uno, revisar los contratos vigentes para enderezar entuertos, como el de vender gas de Pemex subsidiado, o irse a juicio a tribunales internacionales, pese a que están controlados por despachos de abogados famosos y a sabiendas de que no se va a ganar por un asunto ligado a un sistema de corrupción de dimensiones mundiales, por tratarse de grandes transnacionales. Síguele, por favor. Híjole. López Obrador mencionó que si se logra acabar con este tipo de actividades irregulares, se va a lograr el renacimiento del país. Así es. En una nota de Pedro Domínguez del diario Milenio, también se menciona que incluso, aseguró este personaje, ¿sí? Aseguró que ya se están viendo los primeros resultados porque México continúa como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Finalmente, dijo que con los recursos que se consigan por la renegociación de los contratos de mantenimiento de la infraestructura carretera, van a servir para construir los caminos que son indispensables para el desarrollo de la región montañosa del estado de Guerrero. Pues hay dos temas, ¿no? En este caso, Galicia. El tema de Odebrecht, que hay que estar muy pendientes. Me llamó mucho la atención el hecho de que tengan la noción clara de que, ojo, porque si hay conflictos de carácter judicial y que estoy seguro que esta compañía y todas sus filiales, en caso de que sea necesario, vayan a demandar en tribunales internacionales al gobierno mexicano en Galicia, cuidado porque podemos encontrar un tema que nos puede provocar, de nueva cuenta, sentencias condenatorias a pagar cosas sí, que en este momento, pues tú sabes lo difícil que es para el gobierno federal mexicano mantener finanzas saneadas, estables, que han llevado al gobierno a impedir por cualquier forma la petición de créditos a la usura internacional. Sí, y a mí me llama la atención algo en especial, Javier. El presidente se ha aventado tiros muy fuertes, por decirlo de esa manera. Le ha jalado la cola al tigre siempre en un punto en que tiene calculado que el zarpazo que vaya a dar el animal no llegue a hacernos daño. Y aunque la oposición, siempre que el presidente toma una medida que venga a limitar los aspectos más deplorables, más ventajosos, ilegales y corruptos de los contratos que lograron las transnacionales con los gobiernos anteriores, aunque la oposición siempre dice se nos van a venir una andanada de denuncias, de demandas de carácter internacional y va a poner en riesgo las finanzas del país porque se trata de juicios muy costosos por parte de las transnacionales que no están dispuestas a perder un peso, aunque hayan conseguido contratos de lo más sucio a través de la corrupción. López Obrador se avienta esos tiros y finalmente terminan negociando y no ha habido juicios internacionales que pongan en riesgo nada para el país.
pero ahora es el propio presidente López Obrador quien dice que en el caso de Odebrecht, tenemos este problema de la existencia de un sistema de corrupción de dimensiones mundiales con despachos de abogados famosos, muy fuertes, muy poderosos económicamente también, que pueden ganar casos a favor de las grandes transnacionales en tribunales internacionales. Y dice, hay que calcularle porque tal vez nos convenga mejor revisar los contratos vigentes para enderezar entuertos, ir viendo aquellos aspectos de los contratos, no cancelarlos todos, ¿verdad? Sino ver cómo quitarle filos que se pasaron de veras, se pasaron de listos en la manera en que en la manera en que han estado saqueando el país. Y entonces dice, tenemos que revisar eso, llegar a negociaciones como el de vender gas de Pemex subsidiado, ver cómo le hacemos con las transnacionales, o irnos a juicio a los tribunales internacionales, pero sabiendo que nos tendríamos que enfrentar a un sistema de corrupción de dimensiones mundiales. Claro, que lo hemos denunciado aquí en Cuatro Vientos durante mucho tiempo. Nada más recordar, amigos y amigas, esta fotografía, este es el propietario, el dueño de Odebrecht, brasileña, esta compañía brasileña que dio sobornos a infinidad de funcionarios públicos, desde presidentes hasta ministros, y que en el caso concreto de México, según lo ha denunciado, lo ha aceptado ya y lo ha estado incluyendo en sus declaraciones, aunque todavía no aporta las pruebas, Emilio Lozoya, ¿no? Sí. De que dijo, bueno, a mí se me acercó a través de que era entonces el secretario Luis Videgaray, dijo, bueno, pues llegó, me pusieron aquí una cantidad, son varios millones de dólares para el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto. Gana Enrique Peña Nieto y bueno, se realiza entonces ya esa reunión. Aquí ya está Peña Nieto ya como recién estrenado como presidente, recibe a alto funcionario de Odebrecht y pues ahí se amarraron los contratos con Petróleos Mexicanos que se le asignan, le encargan a Lozoya, que ya como director de Petróleos Mexicanos, que él sea el encargado de armar esos negocios. Y bueno, pues por eso que ahora Lozoya pues es una pieza fundamental para que estos personajes de aquí pues finalmente rindan cuentas ante la justicia mexicana. Sí, y seguramente la próxima semana será muy intensa en información respecto al caso Emilio Lozoya Austin. Sí. Que ya para entonces tendrá justo eso, una semana en la cárcel, Javier, finalmente a la cárcel, después de haber ido a cenar pollo mandarino, ¿qué era? Pequinés. Pollito pequinés. Pato pequinés. Pato sí, pequinés. No, pollo, pues cualquiera. Pato pequinés, mientras se hacía pato respecto a las pruebas que tiene que aportar el caso precisamente Odebrecht. Así es. Oye, bueno, y para cerrar con el tema de Petróleos Mexicanos, y con el tema de Odebrecht, lo que provocó finalmente la reforma energética es que también México fuera altamente dependiente de la importación de gasolinas. Sí, pues mire, hoy precisamente Andrés Manuel López Obrador, en la nota, en su entrevista, en sus salas de prensa mañaneras, pues anunció que México solo tiene reservas de gasolina para 10 días, o sea, 10 días, o sea, cada día que pasa solamente tendríamos reserva de 10, para 10 días. Sí, así estaría. No quiere decir que se vaya a acabar dentro de 10 días, sino que cada día se tiene una reserva de 10 días. Solamente. Y por eso es importante rehabilitar las 6 refinerías que hay en el país y construir la de Dos Bocas con el fin de tener autosuficiencia energética. Y señaló que su gobierno pretende transformar y refinar el petróleo crudo para que se dejen de comprar las gasolinas en el extranjero, cosa que sucede masivamente en Baja California, y se logre la autosuficiencia, ya que es considerado un asunto de seguridad nacional, e insistió en que en la actualidad México es dependiente de otras naciones para el abasto de energéticos. Y ahí está otro tema que tiene que ver con Odebrecht, la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que tiene sus orígenes desde la época de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahí están las cosas y, bueno, quisimos incluirlo porque también de alguna forma está relacionado con esta última nota que acabamos de ver. Así es. Bueno, pues con eso terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya sido de su interés
que lo compartan con sus amigos, con sus contactos en redes sociales y que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos por aquí el próximo lunes. Hasta luego. Buen fin de semana. Y recuerde, la vida es bien breve. Por favor, gócela y disfrútala al máximo.